Es un gozo, mis queridos hermanos, predicar la palabra de Dios. Pero más gozoso me siento de verlos a ustedes en este primer servicio de este nuevo año. Ya hemos orado, hemos cantado, comencemos pues a predicar. El título del mensaje de hoy es, escuche bien, Principios bíblicos para prosperar ahora y siempre. Ese es el título, Principios bíblicos para prosperar ahora y siempre. Partimos de 3 de Juan, versículos 1 al 11. Y quiero compartirle esta tesis, este pensamiento inicial para ser demostrado en el mensaje. La prosperidad bíblica es Dios guiándonos como resultado de vivir en comunión con Él, conociendo de Él su voluntad y obedeciéndola. No es Dios apoyando nuestros deseos o declaraciones. Ese es el pensamiento inicial que vamos a demostrar en el mensaje. La prosperidad bíblica es Dios guiándonos como resultado de vivir en comunión con Él, conociendo de Él su voluntad y obedeciéndola. No es Dios apoyando nuestros deseos y nuestras declaraciones. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, después de un año como el que tuvimos, de tantas limitaciones, de tantas situaciones, de tantas enfermedades, de tantas muertes incluso, no es descabellado, no es insano nosotros orar y comenzar en este primer servicio pidiendo prosperidad. De hecho, bíblicamente hablando, nosotros, usted y yo, fuimos creados por Dios para ser prósperos. La prosperidad es bíblica. Génesis 1, 26 al 28 muestra cómo Dios nos creó prósperos. Génesis 2, 7 en adelante muestra la prosperidad, cómo Dios nos puso en el huerto de Edén a través de nuestro padre Adán y nos puso allí para que nos multiplicásemos, para que dirigiéramos su creación. Dios nos hizo, nos creó próspero y para la prosperidad. Ahora, la prosperidad de la que hablamos hoy con el título Principios bíblicos para prosperar ahora y siempre, no es la prosperidad que usted piensa de adquirir bienes materiales. La prosperidad bíblica y que vamos a demostrar en este mensaje es el éxito progresivo de nuestra comunión con Dios, que empieza, escuche bien, número 1, con el recibimiento de su palabra, que es la verdad. Número 2, con la obediencia de su palabra, que es la verdad. Y número 3, con la puesta en práctica de su palabra. De eso es que nosotros estamos hablando y vamos a hablar. Si hemos de hablar de la palabra prosperar, prosperidad, debemos definirla. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para hablar de prosperidad es una que da la idea de una empresa exitosa en contraste con una de fracaso. Como ya usted ve, no hay una definición como tal. Es en el Nuevo Testamento que la palabra prosperar o prosperidad cobra vida, ya que la palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego para describir la prosperidad o prosperar, significa, entre otros, desarrollar de una manera efectiva. Creo que ya se dieron cuenta que es progresiva. Desarrollar de manera efectiva, desarrollar en etapa. Pero una de las aplicaciones que más me llama la atención de la palabra prosperar es esta. Tiene que ver con tener un buen viaje en el camino, tiene que ver con el trayecto, no con la meta o el fin donde uno llega, sino con disfrutar el viaje, es lo que quiere decir.
En otras aplicaciones significa lograr, significa irle bien, y en todas ellas usted se dará cuenta que la palabra prosperar en el Nuevo Testamento tiene que ver más con la elección que con la adquisición. Tiene que ver con las decisiones. Aquí vemos en el libro de Tercera de Juan, que es desde donde partimos hoy para predicar nuestro mensaje, principios bíblicos para prosperar ahora y siempre. Vemos el corazón de un pastor orando por su oveja. De la misma manera es mi oración en este día. Comienza Tercera de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, dice en Tercera de Juan, versículo 1, el anciano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. Y él dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Y escucha ahora, y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces vemos que nuestro hermano, nuestro apóstol está orando, el apóstol Juan, porque los apóstoles fueron 12 y Pablo fue el último, el número 13, como un abortivo según la Biblia. Ya hoy no hay apóstoles, todos son mentirosos, todos son engañadores. Todo el que usa el título de apóstol está usurpando un título que no le pertenece. El ministerio apostólico sigue en función porque la iglesia es apostólica. La iglesia fue fundada por los apóstoles, pero no está el título de apóstol como tal. El oficio de apóstol ha cesado, según la Biblia. Entonces, este apóstol, que es uno de los 12 de Jesús, o uno de los 13 en la Biblia, él ora y él dice, él muestra su amor primeramente por Gayo, a quien él le escribe, y está diciendo que él quiere que le vaya bien en todos sus asuntos. Eso es prosperidad. Que goce de buena salud. Eso es prosperidad. Ahora, ¿en qué fundamenta la petición a la oración que hace por Gayo? Pregunto, ¿lo hace por amor o lo hace por mérito de Gayo? No. Él dice que él quiere que él prospere en todo, así como prosperas espiritualmente. Dicho de otra manera, lo que él está diciendo es, yo quiero que prospere en todo, así como prospera, escuche bien, tu comunión, o sea, tu intimidad y dependencia en Dios. Para que veamos de manera práctica qué es lo que está diciendo Juan o qué es lo que él está pidiendo, veamos Segunda de Crónicas 26, 3 al 5. Dice la Biblia, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Escuche ahora lo que es prosperidad. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Así que la prosperidad, como dijimos en nuestra tesis, la prosperidad es Dios guiándonos, que es lo que quiere decir. Dios guió a Usías en todo porque él lo buscó en todo. La prosperidad bíblica es Dios guiándonos como resultado de vivir en comunión con él, conociendo de él su voluntad y obedeciéndola. No es Dios apoyando nuestros deseos y declaraciones. Mis queridos hermanos, la Biblia establece de manera clara que la prosperidad es bíblica. De hecho, en la Biblia hay un patrón, hay unos principios para que la prosperidad sea una realidad. Pero antes de mostrarle los principios de la prosperidad bíblica, en Tercera de Juan, versículos 1 al 11, permítame mostrarle lo que no es la prosperidad bíblica. La prosperidad en la Biblia no es confesión positiva. La confesión positiva consiste en pronunciar palabras espirituales llenas de fe, mire cómo estoy haciendo, llenas de fe,
con la creencia de que cualquier cosa que pidamos la recibiremos o sucederá. En la confesión positiva se toman versículos aislados, se toma un pasaje de la Biblia, se coge un versículo aislado, se coge una historia aislada y sin tomar en cuenta la voluntad y la soberanía de Dios, se pide o se declara o se hace como que si Dios fuera un Dios funcional. ¿Qué es un Dios funcional? Yo pido y tú respondes. Yo ordeno y tú haces. Eso no es lo que la Biblia enseña de la prosperidad. Así que la declaración positiva o en la declaración positiva, la espiritualidad, entiéndase la intimidad que debo tener con Dios y la dependencia en Dios no es importante, sino la voluntad y la fe de quien pide. Mire qué cosa tan antibíblica, que yo deseo y yo pido y sin importar la voluntad de Dios, sin importar la soberanía de Dios, yo lo pido, yo lo declaro y lo recibo. Eso no es bíblico y eso no es prosperidad. La prosperidad que enseña la Biblia es una, como leímos en 2 de Crónicas 26:3, dice que él persistió en buscar a Dios y Dios le prosperó en todo, o sea, le guió. Deuteronomio 5:29, siguiendo la misma idea, dice el Señor hablando: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. No sé si notó que la palabra, el común denominador en Deuteronomio 5:29 es la palabra siempre. Siempre buscas a Dios, siempre cumples con Dios, siempre obedeces a Dios, siempre cumple los mandamientos de Dios y siempre Dios va a hacer que te vaya bien. Está apoyado esto en Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman, y cuando vemos ese contexto de Romanos 8:28 sabemos que el bien del que habla que nos va a ir es conformarnos a la imagen de Cristo. Pero la Biblia, siguiendo la misma idea de la prosperidad bíblica, recuerde que predicamos con el título Principios Bíblicos para Prosperar Ahora y Siempre. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice cómo es la prosperidad. No es declaración profética, no es yo lo declaro y lo recibo, no es yo lo decreto, sino que dice la Biblia en 1 de Juan 5, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Ahí está la comunión. Que si pedimos, escuche ahora, conforme a su voluntad. Ese es el secreto. Comunión con Dios para que Él nos muestre su voluntad en su palabra. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, escuche ahora, todas nuestras oraciones hechas en su voluntad, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hayamos pedido. Prosperidad en la Biblia no depende de tu declaración, no depende de tu voluntad ni de tu fe. Depende entonces de la prosperidad bíblica de que estés viviendo en comunión con Dios, obedeciéndolo en su palabra. Eso es lo que dice la Biblia, Deuteronomio 5:29, donde ya leí. Continuamos entonces para ver ahora los principios bíblicos, el patrón bíblico para que nosotros seamos prosperados en todo. Este 2022 es el año en donde Dios hará maravillas en mi vida y hará maravillas en tu vida, pero hay un patrón bíblico a seguir. Mira lo que dice la Biblia en 3 de Juan 1, en el versículo 3, dice el apóstol Juan, hablando de Gallo, a quien él le escribe: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Ahí está el secreto. Es que si no hay comunión con Dios, no va a haber intimidad con Dios. Y si no hay intimidad con Dios, no va a haber dependencia de Dios. Y si no hay dependencia de Dios, no va a haber fidelidad a Dios. Pero aquí vemos un hombre que su pastor, Juan, está orando, pidiendo a Dios
que de igual manera que está prosperando en su relación con Dios, en su dependencia de Dios, que asimismo Dios le prospere en todas las cosas, le prospere en salud. Y esa es mi oración, esa es mi petición, esa es mi meta, ser bendecido, ser prosperado en todas las áreas de mi vida, y que tu iglesia y tu amigo seas prosperado en todo lo que emprenda, pero como resultado, escucha bien, de que estás siendo fiel a Dios en todo lo que hace. Dice, en todo lo que hace se está poniendo en práctica la verdad. Tercera de Juan, versículo 3, y escucha más. Nada me produce más alegría, dice el apóstol, que oír que mis hijos practican la verdad. Así que vemos un hombre que es prosperado en Dios como resultado de que es fiel a Dios, de que está poniendo en práctica la verdad, pero no solamente la pone en práctica, sino que en todo lo que hace, él lo hace en nombre o a través o por la verdad. Versículo 5 dice, querido hermano, te comporta fielmente en todo lo que haces por los hermanos. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra gran petición en este año que comienza. Para nosotros como iglesia comienza hoy. Pedir al Señor, yo quiero ser fiel a ti, Señor, en todo lo que hago. Yo quiero comportarme de manera fiel. Se dice de este hombre que él era fiel aún en lo que hacía por hermanos que no conocía. Sigue diciendo el versículo 6, que delante de la iglesia ellos han dado testimonio de su amor. Y dice que hace bien en ayudarlo, y comienza a dar razones de por qué. Y mire ahora cómo el apóstol introduce un contraste para que nosotros estemos advertidos y veamos los principios que Dios usa para prosperarnos. Pero también los principios que nos llevarán, si no lo cumplimos, nos llevarán a no ser prosperados. En el versículo 9 de Tercera de Juan, él interrumpe el escritor y dice que él le ha escrito a la iglesia. Versículo 9, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, otro pastor, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Pastor, ¿por qué Juan, hablando tan bonito a quien él le escribe, o sea, a Gallo, lo llama hermano, amado hermano, lo llama que quiere que prospere en todos los asuntos, que tenga buena salud, que prospere como está prosperando espiritualmente, que es fiel, que pone en práctica la verdad, que se comporta fielmente en todo? ¿Por qué ahora introduce este contraste de un hombre que no tiene nada que ver con la carta, con la historia, que primeramente quiere promoverse a sí mismo, es un hombre autoritario, no habla bien de los demás, sino que levanta falsos testimonios, y encima de eso dirige a la iglesia del Señor, que si de manera autoritaria, a tal modo que si alguien quiere recibir a un hermano que viene de parte de Juan, los expulsa de la iglesia? Pues escuche cómo viene la prosperidad ahora y siempre. Versículo 11. El apóstol Juan le dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este contraste que está hablando del versículo 9 y 10, que parece un paréntesis y no lo es para advertirle a Gallo, a quien él le escribe, y hoy a usted y a mí, nos advierte que si vamos a ser prósperos, si vamos a ser prosperados, si vamos a ver a Dios obrando en favor nuestro en nuestras vidas, tendremos que cuidarnos de no ser autoritario con las cosas de Dios, de no ser exclusivista con las cosas de Dios, de no hacer acepción de personas con las cosas de Dios, y de que cuando hablemos delante de Dios y de parte de Dios, como sugiere el pastor Sujel Michelén en su libro Delante de Dios y de parte de Dios. Es una advertencia, Gallo. Tú lo estás haciendo bien. Sigue así, pero mira
un ejemplo de lo que no debes hacer. Es que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, o sea, intimidad con Dios, lo que más debemos pedir es que Dios nos haga dependiente de Él, no de nuestros temores, no de nuestros deseos, no de nuestras pasiones, no de nuestra voluntad, para que así Dios pueda obrar de manera efectiva en nuestras vidas. La conclusión, la prosperidad bíblica es Dios guiándonos como resultado de vivir en comunión con Él, conociendo de Él su voluntad y obedeciéndola. No es Dios apoyando nuestros deseos o declaraciones. Así que en este nuevo año, hoy, en este mismo momento, yo creo que es oportuno que pidamos perdón a Dios por no haber vivido en comunión con Él, deseando, buscando y profundizando, intimar con Él. Creo que es propicio pedir perdón por eso. Si así lo hacemos, entonces podemos comenzar a imitar los principios que hemos estudiado en Tercera de Juan, donde se nos llama a tener intimidad con Dios para nosotros poder vivir fielmente a Dios y poner en práctica su verdad. Si así lo hacemos, mis queridos hermanos, no será la pandemia lo que nos detendrá, no será la adversidad lo que nos detendrá, no será la enfermedad lo que nos detendrá, no será la falta de alimento lo que nos detendrá, sino que Cristo mismo nos ha de prosperar en Él, porque eso es lo que la Biblia dice. Mi oración final: Señor, prospéralos en todo. Así como ellos deseen y busquen y profundicen crecer espiritualmente, entiéndase, Señor, que si viven en tu voluntad, si viven en tu fidelidad, si viven en tu intimidad y en dependencia de ti, prospéralo mostrándole tu voluntad para que la obedezcan y así serán prosperados en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.